Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, vamos a leer de los versículos 1 al versículo 8. Y manténgala abierta allí porque vamos a estar leyendo prácticamente cada palabra varias veces en este pasaje. Lucas 18, del versículo 1 al 8, lo que Dios puso en mi corazón compartirles desde que acordamos, pues José Luis y yo, si pues podía venir, es la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una última oración pidiéndole a Dios que nos hable? Pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón desde el momento en que pongamos nuestros ojos en su bendita y santa palabra, que sea el Espíritu Santo trayéndonos revelación, entendimiento, comprensión, no solamente para entender, sino también para poner en práctica. Entonces, Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo para pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Jesús, Padre, para que podamos comprender las Escrituras. Llénanos, bendito Padre Celestial, del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo siempre, Señor, en la gracia y en el conocimiento de nuestro precioso Señor y Salvador y amigo Jesucristo, para que tú seas glorificado y tu propósito se cumpla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Lucas 18, del 1 al 8, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está el mensaje, la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es importante entender que la Biblia no tenía capítulos ni versículos durante siglos. Esto que tenemos aquí, 18.1, fue hecho hace unos cientos de años, pero durante más de 1000 años la Biblia nunca tuvo capítulos ni versículos, era corrido. Por eso es que una práctica, un ejercicio que yo animo tanto a los presos como a mis amigos y a quienes Dios me da la oportunidad de enseñarles, es que escriban la Biblia, que escriban. Y les digo, escribe los evangelios, escribe el Nuevo Testamento y escríbelo de corrido, para que puedas, cuando lo hayas acabado, lo puedas leer y lo puedas leer de corrido. Y créanme que uno aprende más de escribir la palabra de Dios que de estudios, predicaciones, comentarios bíblicos y cuánta cosa hay. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y los psicólogos descubrieron que
lo que más creemos es aquello que sale de nuestros labios o que sale de nuestro lápiz que escribimos. Tú lees algo que escribiste y es algo a lo que le tienes más confianza porque es tu letra, lo escribiste tú, y si escribes la palabra de Dios, eso va a aumentar tu fe. Y algo que te das cuenta es que entre un capítulo y otro a veces hay una continuidad que no se ve porque uno cree que es como un libro, ¿no? Este pasó en un día y esto pasó en otro día. Resulta que dice aquí, versículo 18, capítulo 18:1, también. O sea, está haciendo referencia a algo que ya les había dicho antes y que también les decía esto, porque ya les había dicho algo anteriormente. Entonces, esto inicia en el capítulo 17, versículo 20. Acompáñenme allá. Después de que él sanó a 10 leprosos, y alguien me puede decir aquí, ¿cuántos leprosos vinieron con Jesús a darle gracias? Mentira, ninguno, porque ya no estaba leproso, ¿no? ¿De cuántos leprosos? Pues ninguno, porque el que vino ya no era leproso. Dice aquí en el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, fíjense, surge de una pregunta que los fariseos le hacen, y de esa pregunta se toma Jesús para enseñar, y continúa en el capítulo 18 y termina en el versículo número 14. O sea, no hay una interrupción, viene de continuo. Entonces es importante saber por qué también les refirió esa parábola. Y vemos aquí del versículo 20 hasta el final del capítulo, en el versículo 37, que les habló de su segunda venida. Cuando habló acerca del reino de Dios, presentó el reino de Dios en dos esquemas. Uno, el esquema actual, y uno, el esquema futuro. Uno, el reino de Dios presente, y otro, el reino de Dios que está por venir. El reino de Dios en esta tierra y el reino de Dios después de esta tierra. Porque les dice, el reino de Dios no va a venir con advertencia, el reino de Dios está en medio de ustedes. Y luego dice en el versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Está juntando que el reino de Dios en esta tierra es el preámbulo o el anticipo del reino de Dios que se va a establecer al final de los tiempos. Habla de su segunda venida, de su muerte en la cruz, de las señales antes del fin, de la situación de cómo va a estar el mundo el día que Él regrese. Y si analizáramos esto que dice como en los días de Noé, y luego dice como en los días de Lot, es impresionante que hoy, en estos tiempos, desde hace unas 3 décadas, y nunca antes en la historia se habían repetido y se habían pasado las cosas que están pasando ahora. Nunca antes la situación del mundo había estado como está ahora. Se están cumpliendo todas las profecías y todas las señales de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo. Ahora, la segunda venida de Cristo y el fin del mundo nos van a llegar a todos, o individual o colectivamente. Colectivamente cuando Él aparezca en las nubes, pero individualmente cuando nos muramos. El día que nos muramos, ese día llegó el fin del mundo para nosotros, ¿verdad? Porque el mundo sigue, pero para nosotros ya el fin del mundo llegó. Y nos vamos a ver cara a cara con Jesús y le vamos a dar cuentas. Si algo hay 100% seguro, es que sin excepción
todos nos vamos a morir. Unos antes, otros después, pero dentro de 100 años, ninguno de los que estamos aquí, si es que Jesús no ha vuelto colectivamente, vamos a estar vivos. Está estableciendo Jesús entonces la realidad de lo inevitable. El mundo se va a acabar, sea que se acabe globalmente cuando Él venga, o sea que se acabe individualmente para cada uno. Habla aquí de la gran tribulación en el periodo del anticristo, que son los últimos 7 años del planeta Tierra, hasta que ya Él venga, destruya todo y establezca su reino por 1000 años. Habla del arrebatamiento, del rapto, cuando los cristianos vamos a ser desaparecidos de esta tierra y vamos a ser llevados con Él y encontrarnos con Él en las nubes. Y habla del Armagedón, de la batalla final, cuando el anticristo reúne a todos los que están marcados en la mano o en la frente con la marca de la bestia, para destruir Jerusalén, y Jesús desciende y los aniquila a todos. Está dando aquí un cuadro del fin del mundo, del fin de los tiempos, de la segunda venida de Cristo. Entonces, ante la realidad de su segunda venida, de los acontecimientos futuros y presentes, dice aquí en el capítulo 18, versículo 1, también les refirió una parábola. ¿Acerca de qué? De la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense, en el centro de todo se encuentra la oración. En otras palabras, si quieres un motivo para orar, o quieres saber, bueno, ¿y por qué tengo que orar? La razón es porque se va a acabar el mundo, y se me va a acabar el mundo algún día, porque estoy en esta tierra, estoy de paso. Y si hay un propósito por el cual estamos vivos, si hay una razón por la cual existimos, está expresada aquí. Existimos para tener comunicación con Dios, existimos para conocer a Dios, para aprender a amar a Dios y ser amados por Él. Y eso, mis amados, únicamente se puede hacer a través de la oración. Por eso es que Jesús dice la necesidad de orar siempre. Y vamos a ver 4 cosas. La primera, la necesidad. ¿A qué se refiere cuando dice la necesidad? Porque hay distintas palabras en el griego para necesidad. Después vamos a ver qué significa orar siempre, porque también hay distintas palabras para siempre. Uno puede sacar de contexto esto si no lo estudia a la luz de las palabras y de lo que enseña toda la Biblia. Tercer cosa que vamos a ver es ¿por qué es entonces necesario orar? O sea, ¿cuál es la naturaleza de la oración? O sea, si Dios ya sabe todo, ¿por qué quiere que yo ore? O sea, si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué quiere que se lo pida? Si Él conoce todo, ¿por qué tengo que tomarme la molestia de orar? Y por último, la necesidad de no desmayar. Entonces, empecemos por ver la necesidad de orar. Orar es una necesidad, pero ¿qué necesidad? ¿Qué significa necesidad? La palabra en griego aquí tiene 4 significados diferentes. El primer significado es un impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. El sol sale todos los días. Es necesario que el sol salga. Pero el sol, hagamos lo que hagamos, va a salir. O sea, no podemos hacer nada para impedir que salga. Aun cuando nos metamos en un cuarto oscuro, el sol sale. Entonces, eso está fuera de nuestro control. Jesús no está hablando de ese tipo de necesidad. El segundo significado de necesidad es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Habla de la necesidad fisiológica. Te dan ganas de ir al baño y te puedes aguantar.
Y te puedes aguantar y aguantar. Llega un momento en que por más que te aguantes, el cuerpo simplemente desaloja lo que necesita. Por eso se llama una necesidad fisiológica. Dormir es una necesidad fisiológica. Tú puedes luchar contra el sueño, pero va a llegar un punto en que en contra de tu voluntad te va a vencer. O sea, no lo puedes evitar. Sí lo puedes controlar y lo puedes posponer, pero al final de cuentas es inevitable. Tampoco significa eso. El tercer significado de necesidad es la carencia de sustento o de dinero. Dicen, ay, es una persona necesitada. Ayúdenos, estamos muy necesitados, tenemos mucha necesidad, o sea, no tenemos para comer, ¿no? También significa necesidad eso, y no es a lo que se está refiriendo aquí en Lucas 18:1. ¿A qué se refiere entonces? Al cuarto significado. Necesidad significa peligro o riesgo ante el cual se precisa auxilio urgente. Por ejemplo, cuando alguien se está ahogando, necesita que lo rescaten. Cuando hay un incendio, se necesita salir de ese lugar. Cuando hay una dolencia, te empieza a doler el estómago, ¿no? Te empieza a doler y tomas algunas pastillas en casa y no se te quita y de pronto es más intenso. Entonces dices, necesito ir al médico. ¿Por qué? Porque tienes una necesidad en tu cuerpo, estás padeciendo, pero tiene que ver con peligro. ¿Por qué? Porque cuando nos enfermamos de algo, a veces lo que hacemos es simplemente tomar calmantes. Me duele, tomo una pastilla para el dolor y se me quita, pero después de que pasa el efecto del calmante me sigue doliendo. Es como si vas caminando por la calle y pisas y un clavo todo oxidado se te mete en el zapato y te lo quitas y te duele. Pero si tú sabes lo que un clavo oxidado te puede hacer, ¿qué es lo que haces inmediatamente? Ir con el médico a que te vacunen contra el tétano. Pero si no lo sabes, pues al rato ya se te hincha, te lo limpias, tomas algo para el dolor, pero al otro día ya está más hinchado, ya pues tiene pus, y puedes tomar calmantes, y ahí la vas llevando, pero eso va creciendo, y al rato todo el pie va a estar morado, y al rato te va a venir gangrena, tétanos, al rato vas a perder el pie o la pierna o la vida, porque hay un peligro. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas atenderte con un médico, que tú no te puedes curar solo. El tétano no se cura solo, necesita medicina. O si te muerde un perro en la calle, nomás te muerde aquí tantito. Pero si el perro estaba babeando, pues el perro tiene rabia. ¿Y qué es lo que sé que tengo que hacer? Pues ir con el doctor y me van a mandar, ¿cuántas son? ¿18 o son 20? 14 inyecciones en el estómago dolorosas. Pero si no me someto a eso, esa infección va a crecer en mi cuerpo y me va a terminar por destruir. Fíjense qué palabra usó el Señor Jesús. La necesidad de orar. El peligro de que si no lo haces, te vas a dañar a ti mismo. Los seres humanos estamos infectados con una enfermedad crónica hereditaria que es creciente e irreversible, se llama pecado. Y tú puedes sustituir la oración, que es el remedio eficaz contra el pecado, con lectura, con estudios, con religión, con actividades, con ministerio, con entretenimiento. Algunos recurren al alcohol, otros a las drogas, otros al placer, al sexo, y simplemente están mitigando el dolor que les produce no orar.
pero el vacío se hace más grande y la necesidad se vuelve peor y se va agravando y se va empeorando. Yo trabajo en las cárceles desde hace 32 años. He visto a muchos regresar. Estaban sirviendo a Cristo, predicando con mucho fervor, entregados a Cristo. Salen a la calle muy emocionados. De pronto los dejo de ver 1 año, 2 años y me los vuelvo a encontrar en alguna cárcel. Volvieron a las drogas, al alcohol, volvieron a lo mismo de antes. Delinquieron y los volvieron a encarcelar. Sin excepción, a todos les hago la misma pregunta. Les digo, dejaste de orar, ¿verdad? ¿Y saben qué respuesta me dan? Agachan el rostro avergonzados. ¿Cómo sabe, hermano? Le dije, pues es que es imposible que alguien que practica la oración practique el pecado. No se llevan. No se llevan. Pero no lo hacen. ¿Hace cuánto que no oras? No, ya ni me acuerdo. Y no estoy hablando de la oración que hacemos en la iglesia, estoy hablando de la oración que hacemos en privado. Porque Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Invirtámoslo. No oras, no te encierras, no oras en secreto, tu Padre que ve en secreto te avergonzará en público. Y por eso somos avergonzados, y los escándalos y las desgracias, y se empieza a salir a la luz todo. ¿Por qué? Porque dejaste de orar en lo íntimo. He conocido siervos de Dios que predicando y sirviendo y visitando cárceles han caído y han sido escándalos terribles. Y la misma pregunta les hago. ¿Dejaste de orar? No, oraba todos los días. Sí, pero orabas en la iglesia, en el ministerio, cuando predicabas. Pero ¿hace cuánto que no te arrodillabas a solas con Dios sin que te viera nadie? Elevan la mirada al cielo y no se acuerdan. Hace poco le dije a uno, como 1 año, no, yo creo que más, 2 o 3 años, fíjate, sirviendo a Cristo y utilizando la obra de Dios como un calmante para mitigar el mayor peligro que corremos todos sin excepción, que se llama el pecado. La paga del pecado es muerte. Y si tú no tomas tu dosis contra el pecado, te va a destruir. Un ejemplo que yo encuentro muy adecuado para esto es la diabetes, la que te tienes que inyectar insulina todos los días. Tengo amigos presos que los llevan todos los días a que les den su inyección diaria, porque les dejan de dar inyección 2 o 3 días y empiezan los síntomas y se pueden morir. Entonces, tienen que tomar su dosis diaria, porque si la dejan de tomar, se destruyen, se mueren. El asma es otra enfermedad que no admite pausa. Tú tienes que atenderla. Nuestros gemelos, desde que nacieron, la doctora me dijo, nacieron con insuficiencia respiratoria. ¿Qué es eso? Le dijo, me dijo, comúnmente se llama asma y no tiene cura, así que va a tener que tener estos cuidados diarios. Y ahí estábamos, mi esposa y yo, más ella que yo, todos los días con los cuidados, llorando, clamando, declarando. Y entre los 6 y 7 años Dios les quitó totalmente el asma. Tienen 14 años y no han presentado ningún síntoma. Y eso es imposible, pero tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible. Dios los curó y tenemos las evidencias clínicas y médicas. Pero tienen que hacer cuidados diarios. Descuidas eso y la salud se deteriora
y terminas muerto. El problema aquí es que si descuidamos la oración terminamos también muertos, pero no se nota, porque la paga del pecado es muerte. Y parece que no pasara nada, pero la muerte, conforme avanza, empieza a degradarse, y entonces es cuando los escándalos suceden. Alguien una vez dijo muy acertadamente que cuando alguien cae por fuera, hace tiempo que ya cayó por dentro, hace tiempo que ya descuidó su comunión privada a solas con Dios. Entonces, esa es la necesidad. Luego dice de orar siempre. ¿Qué significa siempre? En griego tiene 3 significados. Hay 3 palabras para siempre en griego. De hecho, siempre es sinónimo de sin cesar. El primer significado es un suceso que sucede en todo tiempo sin parar. La respiración es un suceso sin cesar. Respiramos siempre, ¿no? Dejamos de respirar, nos morimos. Está hablando aquí de que tenemos que orar así. Pues entonces yo no estoy haciendo las cosas bien, porque tendría que estar orando ahorita. No podríamos comer, no podríamos dormir. No es esa palabra que se utiliza aquí. Segundo significado, un suceso que sucede a tiempos definidos en intervalos establecidos. El trabajo de lunes a viernes. Siempre he sido maestro de primaria. Sin cesar he trabajado dando clases en examen primaria. Siempre he sido maestro, o siempre he sido arquitecto, siempre he sido... Y claro, llevas 30 años dando clases en la escuela primaria, pero de lunes a viernes. Sábados y domingos no das clases. En vacaciones no das clases. Vas a la playa y no estás buscando niños ahí para que les enseñes. Es más, no quieres saber nada de la escuela ni del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo haces, sí, y lo has hecho durante 30 años, pero ese siempre es una cuestión que está establecida dentro de un marco, dentro de un cuadro, y tiene su lugar, y es de lunes a viernes, y eso de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Después de eso no hace nada. Y sabes, tampoco esa palabra se utiliza aquí, y muchos oran de ese modo. Para muchos la oración es una actividad de 6 a 7 de la mañana y se olvidan de Dios todo el día. Y no vuelven a comunicarse con Dios, ni siquiera piensan en Él, porque creen que orar es una actividad religiosa y oran supersticiosamente. Dicen, ay, si no oro me va a ir mal, ¿no? O les pasa algo malo, chin, porque no oré, me sucedió. Me asaltaron porque no oré, choqué porque no oré. No, te asaltaron porque hay asaltos. Chocaste porque cada vez que te subes a un carro hay el riesgo de que choques, punto. Se me llevó la grúa del carro, pues lo estacionaste donde no deberías. No es porque no oraste, porque si así fuera, ¿por qué cuando oramos es cuando nos pasan peores cosas? No digo, o sea, si esa lógica fuera cierta, yo te la desbarato, porque ¿sabes qué? A mí cuando oro más es cuando peor me va. Entonces esa lógica no está bien. Muchos oran supersticiosamente y no les cuentan. ¿Por qué? Porque es como tomar un remedio para la tos cuando lo que tienes es una infección estomacal. Entonces no te sirve y tu vida está estancada, está dando tumbos. El tercer significado de siempre es a tiempos indefinidos en intervalos no establecidos pero constantes. El mejor ejemplo es la alimentación. ¿Cuántas veces comemos al día? 3. Mentira, comemos un montón de veces. Acuérdate, en la mañana el tecito, ¿no? Luego el desayuno, luego el chicle, y luego el café, el panecito, y luego con un antojito. Comemos 7, 8, 9, claro. No hacemos una comida así acá, toda acá,
Pero cualquier cosa que te llevas a la boca y la masticas o la tragas es alimentación. Cualquier refresquito, cualquier cosa que te llevas a la boca y la ingieres es alimentación. Y cuando Jesús dice la necesidad de orar siempre, aquí se está refiriendo a lo que el mismo Espíritu Santo nos dice después: oren sin cesar, oren en todo tiempo, oren siempre. Está hablando de algo que se nos haga un hábito, de algo que hacemos sin esfuerzo. Nadie nos obliga a comer, ¿verdad? ¿O sí nos obligan? No. ¿Nos ruegan para que comamos? ¿Ya se te olvidó que cuando eras un bebé te tenían que obligar a comer verduras? Porque no quiere uno verduras. Ah, le das un dulce y se lo comen. Los niños chiquitos, 4. Pero les das cosas que son buenas y no quieren, y tienes que obligarlos hasta que se les haga un hábito. Yo le doy tantas gracias a Dios por mi suegro. Le enseñó buenos hábitos alimenticios a mi esposa. Y en tu casa nunca hemos tenido refresco. Los acostumbró a tomar agua. Vamos a una fiesta a unos 15 años y está ahí la coca y la manzanita y todo, y ellos piden agua. ¿Por qué? Porque se les hizo un hábito tomar agua. Les gusta tomar agua. No hay que decirles, ándale, no hay que convencerlos, mire, el agua es buena. A muchos de nosotros hay que convencerlos porque, ay, yo no tolero el agua, dice, ¿no? Y les cuesta tomar agua. Tiene que ser con limón, tiene que ser con melón, con algo, porque es que a mí el agua, ay, hasta me da náuseas. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, porque no te hicieron el hábito. Todos tenemos el hábito de bañarnos todos los días, pero a veces no nos bañamos algún día porque hubo mucho trabajo, o no hubo agua, o algo. ¿Cómo te sientes al siguiente día? Te urge un baño. A veces de tanto trabajo, a veces uno no desayuna ni come. ¿Cómo llega a la cena? Si uno llega uno hambriento y desesperado, no le tienen que decir, oye, te recuerdo que no has desayunado ni comido, te sugiero que comas. No, estás desesperado por comer. ¿Por qué? Porque la alimentación ya se te hizo un hábito. Pero si no te hicieron el hábito de comer verduras, vas a buscar papas y churrumais y pura comida chatarra. A mí me encanta cuando uno de mis hijos va, y es todo un arte, ¿no? Porque saca el jitomate y saca el pepino y lo parte y se lo come con un gusto, cuando a mí no me acostumbraron a eso. Y yo comía pura basura y el jitomate y eso a la fuerza, a menos que fuera en una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Porque no me acostumbraron. Porque a lo que te acostumbran, lo haces sin esfuerzo y lo haces con gusto. Y cuando no lo haces, lo anhelas, lo añoras. ¿Saben qué? Lo que está enseñando Jesús aquí es que debemos nosotros forzarnos la oración de tal manera que el día que se nos pase a orar estemos inquietos, intranquilos, y lo que más anhelemos sea arrodillarnos y orar porque lo necesitamos, porque es algo que es parte de nuestra vida, que no nos tienen que recordar que tenemos que orar porque ya se volvió, pero ese es un hábito que nada más tú en lo particular te puedes imponer. Todos los hábitos son autoimpuestos, tú te los obligas y tú te los forzas. Y si hay un hábito que cuesta es este. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hablando de la alimentación, estábamos en Mérida, Jaime, Chela, mi esposa, Víctor y Lupita, los misioneros allá, y de pronto estábamos hablando allí, porque en el desayuno la coca, ¿no? En el desayuno, ¿no? Entonces empezamos a hablar de que la alimentación y que acá, y entre la plática salió, ¿y cuál será la principal causa de muerte en el mundo?
Y yo no sé qué es lo que te llegue por las redes sociales, pero yo no les creo ni la mitad de lo que llega ahí. Hay tanta noticia falsa y tanta cosa que ya no sabe uno qué creer. Afortunadamente hay páginas serias, como la página de la Organización Mundial de la Salud. Cuando tú tengas una duda, métete allí, español, pregúntale lo que quieras y te lo da. Me metí a la página y pregunté cuál es la principal causa de muerte en el mundo, y de pronto me resultó allí con una palabra que nunca había escuchado. La principal causa de muerte en el mundo, millones están muriendo diario por esto que se llama isquemia cardíaca. ¿Usted había oído esa palabra, isquemia? Y dije, ¿qué es eso? ¿Es un nuevo virus o qué? No. Entonces buscamos qué significa isquemia. Isquemia significa detención o disminución de la circulación de la sangre de las arterias que provoca un infarto. La gente se muere de un infarto, pero no es el infarto lo que lo mató, es que la sangre no llegó. ¿Y por qué no llegó? Porque se detuvo o se disminuyó. Y le pusimos ahí, ¿y a qué se debe? Y en letras grandes, a la mala alimentación. A no consumir agua, a no consumir frutas, a no consumir verduras, a comer demasiada carne. No es malo comer carne, es necesario comer carne, pero todas las cosas en su balance. A la comida procesada, a la comida chatarra. Y nos quedamos impresionados. Porque en el asunto de la oración también podemos estar orando equivocadamente. Por eso es importante continuar, porque si no cada quien ora como se le venga y como se le ocurra, y entonces no se trata de comer, sino se trata de comer bien. No se trata de orar, sino de orar correctamente, porque los budistas y los musulmanes y los hinduistas oran muchas veces al día. Conozco 2 musulmanes convertidos a Cristo. Los he invitado, han ido a la cárcel, musulmanes nacidos en un país árabe. Elif Anjidai todavía vive allá en Indonesia, el otro ya vive en México, hablan español así medio raro, parecen mexicanos. Él dice que el misionero ideal para el mundo árabe es el mexicano, porque somos igualitos a ellos. De veras, parecemos todos musulmanes. Ellos desde niños oran 5 veces al día. Hay una alarma que suena en todas las ciudades de todos los países musulmanes, y en cuanto eso suena, taxis, autobuses, en el banco, estás tú en el banco haciendo un depósito, y todos sacan su manta y se postran, todos sin excepción. ¿Y sabes qué es lo que me han dicho los 2? El campo más fructífero para evangelizar es entre los musulmanes, porque el 99% de los musulmanes son como los católicos en México, no tienen ni idea de lo que hacen ni por qué lo hacen. Van a misa, rezan, no saben ni entienden lo que hacen. Yo desde niño me arrodillaba 5 veces al día, pero eso era esperando que pasara el tiempo, ya que se apure, sonaba otra vez y ya. Nunca siquiera dije, Alá, gracias por este día, jamás, porque ni siquiera me enseñaron eso. Lo único que aprendí fueron rezos que tenía que aprender de memoria, y los hacía cuando mi papá estaba acá junto a mí, que me decía, no estás rezando, y entonces yo rezaba, como aquí en México se reza el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, eso no es orar, eso no es orar. Entonces, mentira que los musulmanes oran, rezan palabras sin sentido. Entonces, la necesidad de orar siempre. Entonces, ¿por qué es necesario entonces orar? Tercer punto. O sea, ¿por qué hay peligro de que si yo no oro
voy a morir, voy a terminar mal. ¿Por qué es tan urgente? ¿Por qué tengo que hacerlo varias veces al día? ¿Por qué tiene que ser lo que rija mi vida? Nuestra vida debe girar alrededor de la oración, porque es la razón por la cual estamos vivos. Estamos vivos para que aprendamos a relacionarnos con Dios, a hacernos amigos de Él y a conocerlo. Por eso estamos vivos. No hay ninguna otra razón por la cual estamos vivos. Estamos de paso por este mundo. Y entonces, capítulo 18, versículo, también les refirió Jesús una parábola. Y es interesantísimo esto. Miren, Jesús dio 40 parábolas. De las 40 parábolas, solamente una la dio en sentido inverso, o en sentido negativo, o en sentido opuesto, o lo que se llama parábola de contraste. Los rabinos en este tiempo, de todas sus enseñanzas, siempre había una enseñanza que la daban al inverso, para hacerle notar a los discípulos que de todas las enseñanzas que les habían dado, esta era la más importante. Entonces, una parábola inversa significa que si yo quiero resaltar lo blanco, te voy a hablar de lo negro. Si yo quiero resaltar la luz, te voy a hablar de las tinieblas. Si yo quiero resaltar la noche, te voy a hablar del día. Si yo quiero resaltar el calor, te voy a hablar del frío. Y si lo que te quiero mostrar es que Dios es fuego, entonces en la parábola te voy a decir, Dios es hielo. Porque quiero hacer un contraste tal que tú digas, es imposible que Dios sea hielo, porque Dios es fuego. Tú nos has enseñado que Dios es fuego. Entonces, qué interesante que esta parábola es la única de las 40 que Jesús dio en orden inverso. Porque, mire, yo hacía la cuenta cuántas veces habré leído esta parábola, cuántas veces he predicado sobre esta parábola. La he leído cientos de veces, he predicado decenas de veces. He leído todos los comentarios bíblicos acerca de esta, y en la mayoría de los comentarios bíblicos se dice que es un misterio por qué Jesús usó esto, porque todo mundo da por entendido que el juez injusto es Dios, ¿no? Aquí dice, capítulo 18, versículo 2, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El juez representa a Dios. Y ahí se queda uno, pero dice, oye, pero pues Dios no es injusto. Pues sí, pero es que estaba hablando de un juez, y ese juez en esa ciudad, hay quienes se atreven a decir que no es una parábola, que es una historia de un juez real, que era un juez que existía, que realmente existía, y que había una viuda que realmente existía. Digo, porque no puede estar comparando a Dios con el juez. Pero ¿qué dice el versículo 1? También les refirió Jesús, ¿qué? No dice una historia o una anécdota, dice una parábola. Y si es una parábola, es que lo que viene a continuación tiene un significado, y cada personaje, cada acción en la historia representan algo en el reino de Dios, porque está hablando del reino de Dios. Entonces yo no la había entendido hasta hace poco con la claridad con la que se entiende cuando lo interpretas de manera inversa, cuando lo ves haciendo el contraste inverso. Y podemos concluir que esta es la parábola más importante, no solo de las que dio Jesús, sino de toda la Biblia. Extrajimos todos los mandamientos de Cristo, 255. ¿Saben cuál es el mandamiento que Jesús repitió más? De todos los mandamientos que dio, oren. Y si de todos los mandamientos el principal es orar, pues de todas las parábolas, la principal es esta. Y es importante entenderla, porque nos muestra verdades acerca de la oración. ¿Qué es? ¿Por qué orar? ¿Por qué si Dios ya sabe lo que necesito, tengo que pedirle? Y empezamos.
versículo 2, dice había. La primera palabra nos da mucha luz, porque está hablando de algo que había, que era temporal, que existió en algún tiempo. ¿Cuál es el contraste? El contraste es que Dios es eterno. Dios ha existido desde siempre. Dios no es, había una vez, Dios que creó los cielos y la tierra, y como había una vez, ya se murió. No, Dios es Dios y no ha dejado de existir nunca. Moisés le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo soy. ¿Qué significa? Yo soy el que existe en sí mismo, el que ha existido siempre. Existo, yo soy. Y en la Escritura dice que Dios vive desde la eternidad hasta la eternidad. Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es Dios. Dios no es una vía, Dios es un es, hoy. Luego dice, en una ciudad. Fíjate, está, en esta historia está limitando lo que acontece aquí a un lugar geográfico. Dios no está limitado a ningún lugar geográfico. Dios lo llena todo, en todo, habita el cielo y la tierra, no está limitado a un área geográfica. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo, Él lo llena todo en todo. No necesitas venir aquí para orar. Puedes orar en tu casa, en el parque, en el baño, en el autobús, en el taxi, en la fila del banco, porque Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Me acuerdo hace unos 12 o 13 años, varios pastores fueron al reclusorio sur, traían un proyecto allí, pues ya estaba yo ahí con los líderes internos, y uno de ellos dijo, y queremos que nos apoyen con una oración, porque yo soy copastor, dijo, y el pastor de la iglesia, como nos han robado muchas veces, han asaltado la iglesia, se han robado el equipo y todo, pues ya dijo que el templo se abre hasta las 8 de la mañana, y nosotros orábamos ahí todos los días a las 6 de la mañana antes de irnos a nuestros trabajos, y pues ya tenemos que esperar a las 8 que el pastor llegue y quite todos los candados para que podamos entrar, porque el templo está cerrado. Y lo que hemos hecho en los últimos 2 meses, yo y otros 10 nos vamos, y allí en las puertas del templo estamos clamando a Dios, porque tenemos que orar. Y yo estaba oyendo eso y me quedaba viendo pues con mis amigos que Dios nos ha mostrado que Dios no vive en ningún templo. Dios no está en este lugar. Dios está en tu corazón. Y donde sea que te arrodilles, donde sea que cierres tus ojos o eleves tus ojos al cielo y digas, Padre, papá, papito, Dios dice, aquí estoy. No importa si estás en una alberca o en la montaña rusa o en el cine, Dios está en todo lugar. Él no está limitado. Luego dice, un juez, dice, había en una ciudad un juez. Fíjate, representa a Dios, pero en sentido inverso. ¿Qué es lo opuesto a un juez? Alguien que hace misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Lo opuesto a un juez es un papá, porque ningún papá condenaría a su hijo, ninguno. Y si tú fueras juez y te tocara sentenciar a uno de tus hijos, ¿preferirías tú pagar por ellos y sufrir por ellos en vez de que ellos sufran? A menos que seas un papá irresponsable, pero un papá normal daría su vida por sus hijos. Entonces, Dios no es juez, Dios es misericordia. Luego dice que ese juez no temía a Dios. El no temer a Dios manifiesta incredulidad, manifiesta impiedad. ¿Qué es lo opuesto al no temer a Dios? Lo opuesto a eso es la santidad y la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dios es un Dios santo. 3 veces se magnifica, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Pero nunca encontramos poderoso, 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 o
grande, grande, grande. De todos los atributos de Dios, el que se magnifica es el de la santidad, que es el que nos está mostrando aquí en sentido inverso. Luego dice que este juez no respetaba a hombre. Y aquí es donde entra lo maravilloso. ¿Por qué tenemos que orar? Porque Dios tiene un profundo respeto, escúchame, por lo que Él creó. Dios te creó a ti y me creó a mí y no nos creó como robots. Y Dios nunca nos va a obligar a nada, absolutamente a nada. No que necesite nuestro consentimiento, porque ahorita les voy a explicar las dos formas en cómo Dios interviene en nuestras vidas. Pero Dios le entregó la autoridad al hombre de la tierra. Y el hombre le entregó la autoridad ¿a quién? A Satanás, cuando desobedeció. Por eso es que cuando Jesús fue tentado, Satanás le dijo: te voy a dar toda la gloria. Si postrado me adoras, será tuyo, porque a mí me fue entregada. Se la entregó el hombre. Nuestra voluntad se la dimos al diablo. Nuestra voluntad o se la vamos a dar a Dios o se la vamos a dar al diablo. ¿Y sabes cuál es la más grande mentira del diablo? Que no existe el diablo. No, ya no que va a existir. No, yo creo en mí mismo. No, yo. Pues ya te entregaste al diablo y ni cuenta te has dado. Y él logró su objetivo, que ni siquiera sepas que estás viviendo para él. Porque Jesús dijo: el que no está a mi favor está en mi contra. El que no está conmigo está con Satanás. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Duele muchísimo, pero es la verdad. O estás a favor de Cristo o estás en contra de Cristo. Entonces Dios le dio voluntad al hombre. El problema es que Dios te ama, y te ama tan profundamente que te respeta. Entonces, hagamos de cuenta, ¿tú te llamas? Ignacio. Ven acá, Ignacio. Yo soy Dios, él es Ignacio. Ignacio cree en Dios, ¿no? Pero pues no tiene para comer, no tiene trabajo, siempre le va mal, pero no ora, no le pide a Dios por un trabajo. Yo sé que él necesita, no sé si eso es cierto, ¿verdad? No te ves como que estás muriéndote de hambre. Yo sé que tú necesitas comida, ropa y trabajo. Yo te lo puedo dar, claro que sí, pero yo te di una voluntad. Entonces no te lo voy a dar hasta que me lo pidas. Entonces, ¿qué es lo que yo como Dios hago? Como yo vivo dentro de Él, Dios vive dentro de ti. El Espíritu Santo te empieza a hablar a tu mente y a tu corazón. Pídele a Dios, pídele un buen trabajo, pídele buena ropa, pídele. Y Él empieza con los argumentos del diablo, que desde fuera le dice: no, tú no eres digno. ¿Cómo le vas a pedir si ve todo lo que has hecho? Has sido un desgraciado. Ahí sí, ahora sí, Dios, dame. No, tú no mereces nada. Y él: sí, no merezco nada. Y el Espíritu: yo ya pagué por ti. Y dice: pide. Y es una labor de convencimiento. No, pues es que no me he portado bien. No depende de cómo te portas, depende de que lo pidas. Es más, si te estás portando mal, quiero llenarte de tantas bendiciones para que esas bendiciones hagan que te arrepientas. Porque es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. A veces Dios es tan bueno que uno dice: ya me voy a dejar de portar mal, porque mira, tan bueno que es Dios. Y por fin Él se le ocurre decir entonces: Señor, dame un trabajo, ayúdame económicamente. Y entonces Dios va corriendo y organiza todo y le concede lo que pide. Dios ya sabe lo que Él necesita. Dios ya sabe lo que necesitas, pero no te lo va a dar hasta que se lo pidas. Porque el que se lo pidas es una señal de humildad. Porque estás reconociendo que tú no puedes, por eso se lo pides. Ahora, él ya prosperó, ya tiene pues trabajo, ya le va bien, y ya supo que también le puedo pedir un carro. Sí, pídele el carro, yo te puedo dar un carro.
Ay, Señor, dame un carro, el que caiga. Y dice, bueno, dale una chatarra por ahí. Porque conforme pides te da. Y te va enseñando, ¿no? Ay, Señor, dame un iPhone 10, ¿no? Y Dios dice, eso ya viene de tu vanidad, no lo necesitas, y si te lo doy te van a asaltar y te van a mandar al hospital. Eso no, mi hijo. A ver, otro, ¿por qué no un Samsung? ¿No? Y así, ¿no? Empieza la negociación. Ahorita vamos a ir viendo más, pero quiero que vean que no es que Dios esté atado porque no nos puede dar, sino que Él nos ama tanto que no va a violentar nuestra voluntad, no nos va a obligar a nada, pero sí nos va a insistir hasta que lo logre. Y qué persistente es Dios. Entonces Él ya prosperó, pero de pronto ve que es su hermano, y no son hermanos, ¿verdad? Okay. Haz de cuenta que Él es su hermano y ¿tú te llamas? Anda en las drogas y anda metido con algo. Y Dios dice, ay, Aldo, pues yo cuando mandé a mi hijo en la cruz, lo mandé para que él y sus padres y toda su familia sean salvos, pero él está resentido con algo. Y es más, ni piensa en él, ni le importa a su hermano. Pero a mí sí me importa, y yo quiero rescatarlo, yo quiero manifestármele, y algo menos, él ni siquiera, él me culpa de todo lo malo que le ha pasado en su vida. Entonces, ¿qué es lo que empieza Dios dentro de labor de convencimiento? Acuérdate, Aldo, ora por algo. Y entonces Él empieza a orar, Señor, te pido que salves a Aldo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Ah, ok, ya lo pediste tú en la esfera humana, y entonces Dios viene y trata con Aldo, y Aldo encuentra a Cristo, y Aldo dice, ay, conocí a Cristo, y me hablaron por acá. Sí, Dios intervino en la vida de Aldo por la oración de su hermano, porque Dios no va a intervenir en la vida de nadie a menos que tú se lo pidas. Ahora, seamos honestos, nunca se lo vamos a pedir. Entonces Dios tiene que hacer el trabajo desde adentro de convencernos para que le pidamos. Al final de cuentas, ¿quién hace todo? Dios. Y lo único que tenemos que hacer es abrir la boca y pedirlo. ¿Sí quedó claro? Tomen su lugar, por favor. Qué bueno que ya están restaurados los dos. Y cuando tú entiendes eso, no, yo empecé a anotar peticiones. Yo tengo un cuaderno, lo cambio cada 5 o 6 años. El último que tengo lo tengo desde el 2010. Llevo ya, este año ya lo voy a cambiar, casar todo así. Tengo más de 800 peticiones de oración. No las oro diario, pero ahí voy. Y luego cuando voy de vuelta, digo, esta ya está contestada, y pongo ahí cómo fue contestada. Y es maravilloso, más de la mitad de ese cuaderno ya está contestado. Y es maravilloso. Y hay oraciones que me ha costado 30 años ver la respuesta. Pero de todas maneras el tiempo va a pasar, haga lo que yo haga. Y ahorita vamos a ver por qué tenemos que orar y por qué peticiones Dios me las da dentro de 3 días y peticiones tardan 10 años. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Parte de eso tiene que ver con la voluntad, porque si Aldo no se dobla, si Aldo no recibe a Cristo, pues Aldo no se salva. Pero Dios no va a decir, ya no quiso, no, Dios va a persistir, y así sea en su lecho de muerte, va a salvar a Aldo. ¿Por qué? Porque él oró, y no va a haber una sola oración que se quede sin respuesta. Luego dice, versículo 3, había también en aquella ciudad, ya explicamos, había aquella ciudad. Luego dice también, y al decir también, está hablando que estaba asociada con el juez. Y dice, una viuda. Dicen que la viuda nos representa a nosotros. Pero ¿saben qué? Si la viuda somos nosotros, entonces nos muestra como alguien desamparado y desprotegido. No había nadie más desgraciado en los tiempos bíblicos que una viuda. Una viuda tenía que buscar marido, porque sin hombre terminaba en la prostitución o en la calle mendigando. No había leyes que protegieran a las viudas. Lo invertimos. ¿Qué significa?
nos representa a nosotros, pero que no estamos desamparados, que sí tenemos un marido que se llama Jesús, que estamos protegidos, que somos escogidos de Él, que somos hijos de Dios, que tenemos acceso a todo lo de Él. Somos hijos de Dios. Y luego dice, la cual venía a Él. En el sentido inverso, tú y yo no necesitamos ir a Dios, Dios vino a nosotros. La religión es el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios persiguiendo al hombre, Dios buscando al hombre, Dios encontrando al hombre. No necesitamos solicitar audiencia con Dios. Vamos a orar para entrar en su presencia. Espérame tantito, no has entendido. Tú estás en la presencia de Dios. Y si tú de pronto dices, tengo que orar, no es que tú eres bueno y a ti se te ocurrió orar, es que el Espíritu te dice, ora. Y entonces sientes el impulso y te pones a orar porque es Dios que te está presionando para que lo hagas. Pero resistimos al Espíritu Santo cuando no oramos y se nos puede cauterizar la conciencia. No tenemos que venir a Él. Venimos ante ti, Señor, con corazones. Venimos ante ti y Dios dice, que si yo estoy adentro, ¿cómo van a venir ante mí? Si Él está dentro de ti, es como si tú dices, voy a tener contacto con mi hígado. Pues si tu hígado está fuera de ti, ya te moriste, amigo. Hay un filósofo que se llama Kierkegaard, muy profundo lo que él habla, y dice que el que busca la presencia de Dios no tiene a Dios. Es como aquel que está buscando, a ver, mi hígado, ¿dónde está? Ni cuenta te das, pero ahí está el hígado, ¿no? ¿O cuánto siente en su hígado? Y también dice, el que siente a Dios es como el moribundo. Porque cuando sientes tu hígado es porque ya tienes que ser operado, ¿o no? O alguien siente sus pulmones. Los pulmones están ahí. ¿Cómo sé que están ahí? Respiro. Dios está en ti. ¿Por qué? Porque estás aquí. No estarías escuchando la palabra de Dios si Dios no estuviera en ti. Pues tienes que creerlo. No necesitas audiencia con Dios. Él está en ti y Él es el que te dice, arrodíllate, ora, habla conmigo. Luego dice, versículo 3, la última parte, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Diciendo, fíjate, para orar no necesitamos hablar, aun cuando el hablar es algo necesario para expresar lo que tenemos dentro. O sea, no necesariamente orar es hablar, porque eso sería un monólogo. Hay quienes oran y creen que, espérame tantito. O sea, habla, pero también escucha. No es un monólogo, es una conversación. Piensa bien lo que vas a hablar. Dios no se complace en el hablar de los necios. No digas disparateces. O sea, ora como lo ha establecido. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios para saber qué pedirle a Dios y cómo pedírselo. Y le decía, hazme justicia de mi adversario. ¿Y saben qué? Dios ya nos hizo justicia de nuestro adversario, el diablo. Hace 2000 años dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Dice que hace 2000 años despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Escuchen esto. Suena como una herejía, pero es la verdad, más verdad que existe. Y déjenme terminarlo bien. Escuchen. Dios no nos bendice ni nos castiga. ¿Saben por qué? Porque Dios ya nos bendijo en la cruz y ya castigó el pecado en la cruz. Porque muchos viven bajo la ley y dicen, si te portas bien, te va a ir bien. Y si te portas mal, te va a ir mal. Entonces, si te está yendo mal, es porque te portaste mal. Y es la lógica de la mayoría. Ay, tuvo un accidente. Ha de haber bajado la guardia. Le está yendo mal.
por esto, algo está haciendo mal. ¿Y Job qué? ¿Qué tenía Job? Job dice que era un hombre intachable. Entonces, si yo me porto bien o me porto mal, no es que Dios me bendiga si me va bien o Dios me castigue si me va mal, sino es que se aplica la ley universal de que lo que se siembra se cosecha. ¿Y qué si me porto bien y me va mal? Entonces hay otra ley universal que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, y a aquellos que cosechan lo que no siembran les será recompensado el doble. Entonces, la primera vez que me robaron un auto, yo dije, yo nunca he robado un auto como para que me roben un auto a mí. No he sembrado robar un auto, ni siquiera he robado un auto de Hot Wheels, ¿no? Como para que digan, pues esto es fruto de lo que yo hice. Entonces entendí que la ley universal de la siembra y la cosecha se iba a cumplir en mí, en la justicia de Dios, que ya hizo en la cruz. Y si sufres una injusticia, vas a recibir doble del pago por la injusticia. Entonces dije, Dios me va a dar 2 carros. Y hasta el día de hoy me han regalado 21 autos. He regalado 17. Tengo 4. Bueno, ya 2 nada más, porque ya uno ya se lo regalé a uno de mis hijos y el otro a otro de mis hijos. Si le regalo a otros, ¿por qué no le regalo a ellos? No he vendido ni uno. ¿Por qué? Porque así como me lo regalaron, así lo regalo. Y me han robado otros tantos, ¿verdad? Pero entonces a veces a Dios le digo, Señor, hace falta que nos roben algo, no para que nos des más, ¿no? Que cada vez que nos roban, Dios nos abunda, porque a los que aman a Dios todas las cosas. Entonces, ¿por qué me tengo que portar bien? Porque voy a sufrir las consecuencias de lo que haga. Y si me porto mal y me pasa algo mal, pues me lo merezco y no tengo ninguna recompensa. Pero si me porto bien y me va mal, me alegro. Por eso dice la Escritura, nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque esto que me pasó, yo no me lo busqué. Entonces puedo estar contento de que Dios me va a recompensar. Y lo peor que te sucede hoy es lo mejor que te sucedió, porque vas a ver la gloria de Dios, que Dios ya nos hizo justicia. Entonces, no se trata de que busques la bendición de Dios o de que te portes bien para que Dios te bendiga. Dios ya te bendijo. Dios ya te bendijo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Descubrir lo que ya tienes y pedirlo en oración. Y si me porto mal, pues Dios dice, mi hijo, el pecado lleva en sí castigo. El castigo que recibas va a ser de tu propio pecado. Y yo te quiero librar de eso. Porque Dios ya no bendice ni castiga. Porque ya bendijo en la cruz, castigó el pecado en la cruz. Y el castigo que reciben los impíos es de su propio pecado. Entonces, ¿la oración para qué es? Es para pedir lo que ya me fue dado, lo que ya recibí como una herencia. Luego dice el versículo 4, y él no quiso por un tiempo. Dice, él no quiso por algún tiempo. Fíjate, lo inverso. Dios sí quiere que ores. Dios sí quiere que hables con Él. Y Dios no quiere que hables con Él de 6 a 7. Dios quiere que hables con Él todo el día. Luego dice, dijo dentro de sí, versículo 4. O sea, no lo dijo en voz alta. Dios proclama a los 4 vientos que nos ama y que nos quiere bendecir. Por eso nos dio su palabra. Y luego reafirma, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, Dios reafirma todo el tiempo su santidad y su amor para con nosotros. Y luego dice, sin embargo, qué palabra tan poderosa. Sin embargo quiere decir, no me queda de otra. El juez aquí dijo, pues ya le voy a hacer porque ya me tiene harto, o sea, ya no me queda de otra. ¿Sabes qué? A Dios le sobran 1001 razones para desecharnos, ¿o no? Dios puede decir, ¿sabes qué? Aquí hay una lista de 10 cosas por las cuales te voy a mandar al infierno ahorita mismo. Y tú dirías, sí, tienes razón. A Dios le sobran razones para decir, ya y muere, ya contigo no se puede. Tengo 10 años persiguiéndote, tú no me haces caso. Tengo 10 años llamándote a que ores y no oras.
y por eso vives como vives y me culpas a mí, que es lo peor. A Dios le sobran razones, pero no lo hace porque su paciencia es infinita. Luego dice, versículo 5, porque esta viuda me es molesta. ¿Sabes? No somos ni seremos molestos para Dios. Dice la Escritura que Él nos anhela celosamente, que Él nos desea, que Él se deleita en nuestra conversación. Ahora, Dios ya sabe lo que le estamos diciendo, sí. Dios ya sabe lo que le vamos a pedir, sí. Entonces, ¿cuántos tienen hijos aquí? Hasta que uno es padre entiende un poco más esto. Yo antes me iba un mes a Colombia a actividades de las cárceles que tenemos allá, y ya no me voy tanto tiempo porque me dolía mucho no estar cerca de mis hijos. Estaban pues chiquitos, y luego les hablaba y ¿cómo estás, hijo? Bien. ¿Qué hiciste hoy? Nada. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Pero cuéntame qué has hecho. Ya su mamá me había dicho todo, rompió esto, le pusieron un ya me había contado todo lo que habían hecho, todas las travesuras. Yo quería que me las contara, yo ya las sabía y no me hablaban. Entonces un día me dijo, no, que ya se aprendieron los números, ya saben contar hasta el 100, vienen aquí todo el día contando hasta el 100. Y de pronto le digo, oye, que ya sabes contar hasta el 100. Y era el tiempo que no había ni Skype, ni WhatsApp, que es gratis. Cada minuto que ahí pasaba era dinero que había que estar pagando en una caseta, y te cobraban el tiempo y había que pagar. Entonces uno hablaba rápido pero ese día yo quería oírlo. Ya tenía 20 días y el corazón se me hacía de que sí sabía todo de mis hijos, pero no se comunicaban conmigo. Me los pasaba y sí, yo decía, ¿no será que estoy pagando lo que le hago a mi esposa? Que cuando llego después de todo el día, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Y uno dio 20,000 vueltas y habló con un montón de gente y nada. Digo, bueno, Señor, perdóname, quiero hablar con mis hijos. Y de pronto a uno le digo, hijo, que ya sabes contar. Sí. No te creo. Sí. A ver, del 1 al 100, a ver. Y empieza 1, 2, 3, 4, 8, 7, 5, 11, 12. Del 1 al 20 todo me lo dijo, pero luego empezó 11, 12, 13. Sigue, hijo. Me contó hasta el 100. Yo estaba llorando, conmovido, porque estaba escuchando a mi hijo. Pásame a tu hermano. Que ya sabes, no, que ya sé contar mejor. A ver. Yo no sé contar hasta el 100. Sí sé contar hasta el 100. ¿Necesito que alguien me cuente hasta el 100? No. ¿Pero por qué me conmovió? ¿Por qué mis entrañas se revolvieron? Porque eran mis hijos hablándome. Tarugadas. Pero me estaban hablando. Ellos querían acelerar. ¡Habla! Que le dices lo que sea. Tarugadas si quieres. Es más, dile, Señor, te voy a contar del 1 al 100 y vas a ver que Dios va a decir, aleluya, por fin. Pero luego a Dios ni le dedicamos ni 10 palabras. Hasta para los alimentos. Gracias, amén. Y dice, tanto que me esforcé porque la vaca estuviera bien y comiera rico. Y gracias, amén. Oye, ni siquiera una conversacioncita, porque Dios es nuestro Padre. Alguien extrajo todas las palabras que habló Jesús, las metió en la computadora y dijo, a ver, ¿cuál fue la palabra que más salió de los labios de Jesús? Y fue la palabra Padre. Dios es Padre. Tú eres su hijo, su hija, y Él quiere, como todo padre, escuchar a sus hijos. ¿O acaso no te emocionaste y hasta lo grabaste? Y algunos hasta en YouTube lo suben. Las primeras palabras de mi hijo, ¿sí o no? ¿Qué dijo? Papá, ¡ah! ¿Te volviste loco? Mamá, ¡ah! ¿Sí o no te volviste loco? ¿Necesitas que te recuerden que tú eres el papá? ¿Que
acaso no sabes que tú eres el papá y necesitas que...? Porque hay quienes llegan a la estupidez, perdónenme que lo diga así, pero me da mucho coraje. Si tú no le dices a Dios esto y esto, Dios no te oye. Si tu hijo no te habla propiamente, tú no le das de comer, por favor. No saben hablar y les damos de comer, pero queremos que hablen, ¿verdad? Y si no hablan, ¿qué? Pues que vamos al médico. Algo le pasa. La comunicación es esencial entre padres e hijos, esencial entre Dios y nosotros. Luego dice, le haré justicia. Otra vez reafirma, Dios ya nos hizo justicia. Está hablando a futuro y Dios dice, no, yo ya te di todo en el pasado, hoy lo tienes que tomar. Y luego dice, no sea que viniendo de continuo. O sea, Él ya no quería que siguiera viniendo. Dios quiere que más tiempo pases con Él. Es mejor, si pasáramos más tiempo en oración, trabajaríamos menos, nos esforzaríamos menos, tendríamos menos necesidades. Y luego dice, no sea que viniendo de continuo, dice, me agote la paciencia. O sea, Él tenía un límite, ¿no? Pero como Kiko, ¿no? Tiene un límite. Cállate, que me desespero. O sea, ya llega un punto en que estallas. Él dijo, ya estoy a punto de estallar. ¡Ya! ¡Hágale justicia a esa viuda! El inverso, ¿cuál es? Dios es el Dios de la paciencia. Su paciencia es ilimitada. Cuando el comunismo estaba en su auge, en un auditorio, uno ahí dijo, les voy a demostrar que Dios no existe. Dijo, voy a maldecir a Dios y le voy a decir que me parta con un rayo y le doy 5 minutos para que lo haga. Y empezó a insultar con groserías fuertes y todos ahí, cállese, no lo diga. Y empezó a maldecir a Dios así, pero feo. Dijo, corre el tiempo. Y todos en el auditorio así como diciendo, ahorita le va a caer, se va a morir. Pues todos como digan, Dios no existe, si existiera me hubiera partido con un rayo. Y alguien que estaba ahí dijo, puedo hablarle, lo siento. Le dijo, oiga, los seres humanos tienen miles de años insultando a Dios, desobedeciéndolo, retándolo, desafiándolo, insultándolo, y no han agotado su paciencia. ¿Y usted quiere agotar su paciencia en 5 minutos? Dice. La paciencia tiene un límite. El Apocalipsis, ahí es donde llega el límite, pero mientras no llegue eso, todavía hay esperanza. Dios no está en ira, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Concluye Jesús y concluimos. Dice el versículo 6, y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Si lo que dijo el juez injusto es lo que tenemos que prestar atención y lo invertimos, se oiría así: Dios te dice hoy a ti y a mí, yo soy santo y todopoderoso, y yo te creé a mi imagen y semejanza, con voluntad propia, pero te apartaste y te rebelaste contra mí, por eso te redimí, y me deleito en ti, y anhelo fervientemente bendecirte con toda bendición espiritual, material y física en mi Hijo Jesús, para que no ceses de venir a mí, para que de continuo hables conmigo, para que yo pueda seguir derramando mis inagotables riquezas en tu vida y a través de ti brille para la salvación de los que te rodean. Eso es lo que significa esta parábola. Por eso Jesús dice en el versículo 8, les digo que pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿encontrará a la gente de verdad hablando con Dios, orando? La necesidad, orar siempre, la oración, y terminamos con no desmayar. Pónganse de pie, cierra tus ojos, vamos a hablar un minuto con Dios.
¿por qué no oras? Puede ser porque has desmayado. Desmayar significa perder el valor, desfallecer de ánimo, acobardarse, perder el sentido, el conocimiento y el propósito. Nos desanimamos y desmayamos porque Satanás nos ataca. Un hombre que se llama Samuel Chadwick dijo: Satanás se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. El principal trabajo del diablo y de los demonios es desviar y distraer a los cristianos de la oración. William Cowper, un gran cristiano, dijo: Satanás tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los santos, siglo XVI. A veces no oramos porque hemos orado y no hemos recibido respuesta. A veces no oramos porque no hemos recibido lo que hemos pedido y hemos recibido otra cosa diferente. Padre, en esta hora estamos aquí en tu presencia como siempre lo estamos, bendito Señor. Tú sabes la razón por la cual cada uno nos hemos en algún tiempo, en algún momento de nuestra vida desanimado y hemos dejado de orar. Hemos pensado que no vale la pena porque conforme más oramos, más mal nos va. Conforme más oramos, se descompone todo. A veces hasta nos da miedo ya orar porque cada vez que hemos decidido hacerlo todos los días, 2 o 3 veces o una vez al día, hemos visto imprevistos, hemos visto crisis, hemos visto dificultades. Y el diablo se ha encargado de mostrarnos que es porque estamos orando. Y hemos sido intimidados y lo hemos dejado de hacer, Señor. Para que podamos hoy entender que no hay otra alternativa. Sí, Satanás nos va a atacar porque él sabe que es en la oración que está la derrota de él. Por eso tiembla cuando oramos. Padre, que seamos valientes, que nos sometamos a ti, que resistamos al diablo de rodillas. Y está escrito que él huirá avergonzado. Algunos, Padre, se han desanimado. Yo me he desanimado también cuando te he pedido y han pasado 1, 2, 3, 5, 10 años y no he recibido lo que te estoy vehementemente pidiendo. Tú no me has dicho que no, tú no les has dicho que no, pero todavía no se los das. Y nos cuestionamos si de verdad vale la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio, porque cuesta trabajo para pedir y pedir y no recibir. Pero tú eres infinitamente sabio, Señor, y tú sabes qué es lo mejor para nosotros, y tú sabes que hay cosas que si nos las das hoy nos van a hacer que nos apartemos de ti. Tú sabes que si nos concedes hoy fuera de tiempo lo que te estamos pidiendo nos va a hacer daño. Enséñanos en oración. Por eso quieres que tengamos comunión contigo, para que podamos tener sabiduría, discernimiento, y podamos entender que cuando algo tarda es porque tú estás preparando el tiempo perfecto. El tiempo es tuyo. A mí me toca orar, y que no deje de orar ni de pedir porque sé que me lo vas a dar, pero que no es el tiempo y que tú estás preparando las cosas, Padre. Algunos se han desanimado porque abiertamente nos has dicho que no. Te hemos pedido algo y nos has dicho que no. Nos has mostrado, no solamente en la palabra, sino en las circunstancias, que no nos lo vas a dar, que ya te dejemos de pedir eso. Y nos desanimamos, Padre, porque no sabemos que tú tienes algo mejor, que tú tienes algo más maravilloso y que tú quieres que te pidamos algo superior, Señor. Gracias, Padre,
Porque a muchos de los que estamos aquí no nos contestaste cuando te pedimos que nos casáramos con una persona o con otra. No estaríamos casados hoy con la persona que tú dispusiste, Señor, con la cual procreamos a nuestros hijos. Qué bueno, Padre, que no has contestado muchas peticiones que nosotros desconocemos, que si nos las hubieras dado nos hubieran llevado al peligro y a la desgracia. Que podamos entender que sí hay cosas que no nos vas a dar, pero hay cosas que sí nos vas a dar y que por eso nos regocijemos. Que establezcamos esa comunicación contigo para que tú nos digas a través de tu palabra qué quieres que te pidamos. Que sepamos qué es lo importante para ti. Que sepamos que te podemos pedir todo, sabiendo que tú nos vas a responder siempre, aun cuando a veces la respuesta no nos guste, Señor. Pero que podamos, a través de nuestra comunicación contigo, de nuestra amistad contigo, poder entender por qué no nos la diste. Hay cosas que no nos explicas, hay cosas que no hemos entendido ni entenderemos nunca, pero eso no invalida que tú eres Dios y que tú eres soberano y que nos creaste para que orásemos, nos creaste para que tuviésemos comunión contigo. Porque tan cierto como sale el sol, tan cierto como que tú vas a regresar a esta tierra, y tan cierto como que este mundo se va a acabar, y tan cierto como que un día vamos a experimentar la muerte. Y en ese día, si no practicamos la oración, vamos a lamentarnos por toda la eternidad. Permítenos, Padre, orar, hablar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les quiero animar al día 5 minutos. Cuando te levantes, 5 minutos antes o después de comer, 5 minutos antes de que te duermas. ¿Qué es lo que vas a orar? Hay muchas técnicas y muchos métodos, pero empecemos con que te hinques y le digas: papá, pues dime qué hablo y cuéntale qué hiciste en el día, o en la mañana qué planes tienes para el día, o en la tarde cómo te ha ido, o cómo. 5 minutos. Pronto te vas a dar cuenta: ay, no es fácil, y vas a empezar a investigar, a preguntar cómo orar, y cuando lo descubres, esos 5 minutos se vuelven 10, luego 15, y tu vida empieza a ser transformada y revolucionada. Muchas gracias. La paz de Dios sea con ustedes.